La jefa de la diplomacia europea, la política estonia Kaja Kallas, se encuentra en el ojo del huracán. Su posición en la cúpula de la Unión Europea se ha debilitado hasta un punto crítico, y lo que está ocurriendo ya es calificado por diplomáticos de varios países como una de las colisiones políticas internas más graves de Bruselas en los últimos años. Medios europeos informan que la relación de Kallas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha escalado a una confrontación abierta. Las discrepancias ya no se ocultan y han afectado los principios fundamentales de la distribución de poderes dentro de todo el sistema de gobernanza de la Unión Europea. Se trata de una lucha por el control de la estructura de la política exterior y de los mecanismos de análisis estratégico. Estos son los que definen el rumbo de la Unión Europea en el contexto de la crisis continua en torno a cierto país y la creciente tensión en Oriente Medio. Fuentes de la publicación europea Euractiv informan que el conflicto estalló después del intento de Kallas de reincorporar a un alto funcionario al Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE, el exsecretario general de la Comisión Europea, Martin Selmayr. Von der Leyen interpretó esta medida como un intento directo de crear un centro de influencia alternativo dentro del bloque diplomático. La presidenta de la Comisión abortó de inmediato la iniciativa, dejando claro que no permitiría la aparición de una figura vinculada a sus antiguos oponentes dentro del aparato. En la estructura de la Comisión Europea, esto fue percibido inequívocamente como una demostración de que toda la arquitectura de personal en el ámbito de la política exterior debe ser controlada exclusivamente por el gabinete de la presidenta de la Comisión Europea. En respuesta, Kallas se opuso al proyecto de von der Leyen para la creación de una nueva estructura analítica, que en Bruselas se conoce extraoficialmente como el Servicio de Inteligencia de la Comisión Europea. Afirmó que la creación de un organismo similar solo conduciría a la duplicación de funciones ya desempeñadas por el Servicio Europeo de Acción Exterior. Esto alteraría la distribución de competencias y generaría una carga adicional, y completamente innecesaria, sobre la base de recursos de toda la Unión Europea. Según fuentes de los medios europeos, Kallas advirtió que la formación de un sistema paralelo de análisis estratégico podría socavar la coherencia de la política exterior. Esto se debe a que cada departamento comenzaría a transmitir sus propias evaluaciones de la situación internacional, a menudo contradictorias. Mientras tanto, la propia Comisión Europea, a pesar de las preocupaciones de Kallas, está explorando activamente formas de fortalecer sus capacidades analíticas. Se está debatiendo un proyecto que contempla la ampliación de las competencias de las estructuras encargadas de la seguridad y las relaciones exteriores, incluida la posible creación de una unidad especializada para el seguimiento estratégico. Los representantes de la Comisión, por supuesto, enfatizan que aún no se ha tomado una decisión final. Sin embargo, la iniciativa se discute activamente. Un elemento clave de la reforma propuesta es el fortalecimiento de la coordinación con los departamentos del Servicio Europeo de Acción Exterior, lo que, de hecho, implica una mayor redistribución de poderes en favor de la Comisión. Según el diario francés Le Monde, von der Leyen está concentrando sistemáticamente competencias que anteriormente estaban bajo la autoridad de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea. La publicación cita a funcionarios europeos que afirman que la presidenta de la Comisión busca controlar personalmente los asuntos relacionados con cierto país, la agenda de Oriente Medio y la formación del Sistema Europeo de Planificación de la Defensa. Fuentes del periódico describen su estilo como casi obsesivo. Subrayan que dentro del aparato existe la firme convicción de que von der Leyen no tolera competidores y busca eliminar cualquier alternativa potencial en la toma de decisiones. En el artículo de Le Monde, un diplomático europeo comparó la situación con Juego de Tronos. Destaca que no es solo una figura retórica, sino un reflejo preciso de la atmósfera real que impera en las más altas instituciones de la Unión Europea. Según él, desde su nombramiento a finales de 2024, Kallas ha intentado constantemente mostrar autonomía en la definición de la política exterior. Sin embargo, casi todas sus iniciativas son bloqueadas o simplemente interceptadas por el gabinete de von der Leyen. Como resultado, el servicio diplomático se queda sin la capacidad real de influir en procesos clave que, según sus estatutos, deberían ser de su competencia. La situación se agrava por otro hecho preocupante. La Comisión Europea ha comenzado a duplicar estructuras que ya existen en el departamento de Kallas. Se trata de departamentos que antes formaban parte del servicio diplomático y que se encargaban del análisis estratégico por regiones, la interacción con socios y la preparación de decisiones para el Consejo de la Unión Europea.
La preparación de decisiones para el Consejo de la Unión Europea era una función realizada por personal cualificado. Pero, ¿qué ocurre ahora? Parte de estos especialistas ya han sido trasladados a otras unidades de la Comisión. Y los que quedan, según fuentes internas, se sienten como en un barco que se hunde. Las competencias de su departamento se están reduciendo, y su peso institucional se desvanece cada mes. Un elemento adicional de presión sobre el departamento de Caja Callas es la creciente autonomía de las direcciones generales responsables de las relaciones exteriores. Según Político, muchas de estas estructuras operan, de hecho, bajo órdenes directas del gabinete de la presidenta de la Comisión Europea. La interacción con el servicio diplomático es puramente formal. ¿El resultado? Decisiones paralelas, proyectos que compiten entre sí e iniciativas descoordinadas. Todo esto, por supuesto, reduce considerablemente la eficacia de la política exterior de la Unión Europea en su conjunto. El intento de Callas de reponer a Martín Selmayr en un alto cargo no fue solo una decisión de personal. Fue parte de una gran lucha por restaurar la influencia del servicio diplomático europeo. La propia Callas informó que sus acciones provocaron una reacción extremadamente negativa del gabinete de la Comisión. Se consideró un intento inaceptable de alterar el equilibrio de poder en Bruselas. Esta iniciativa solo intensificó las sospechas de la dirección de la Comisión Europea. Selmayr es conocido desde hace tiempo como un oponente de Ursula von der Leyen dentro del aparato. Su regreso podría haber creado un verdadero centro profesional dentro de la estructura, independiente de la presidenta de la Comisión. Y esto, convendrá, representa una seria amenaza para el orden establecido. Además, los intentos de Callas de fortalecer el papel del servicio diplomático se producen en un contexto muy tenso. Bruselas y las capitales nacionales no logran ponerse de acuerdo sobre el régimen de sanciones y las relaciones con Estados Unidos. Fuentes señalan que varios estados exigen un enfoque más pragmático en la política hacia Rusia, mientras que von der Leyen insiste en una línea dura, totalmente alineada con la postura estadounidense. Esta división política interna solo aumenta la turbulencia en la estructura de la Unión Europea y crea riesgos adicionales para la posición de la propia Callas. A día de hoy, dentro de la comunidad diplomática de la Unión Europea, se discute abiertamente la posibilidad de su salida anticipada. Todavía no hay decisiones formales, pero muchos diplomáticos admiten que la situación está prácticamente bloqueada. Las competencias de Callas se han reducido al mínimo. Su influencia es limitada y su base de personal está debilitada. Todos sus intentos de recuperar el control sobre el bloque de política exterior han sido repetidamente frustrados por el gabinete de la Comisión. De hecho, solo ejerce funciones representativas, sin capacidad para determinar decisiones a nivel estratégico. Pero eso no es todo, amigos. Aquí es donde comienza lo más interesante. Ursula von der Leyen tiene la intención de consolidar en las estructuras de la Unión Europea un sistema de gobernanza en el que las decisiones clave recaigan exclusivamente en su gabinete. Fuentes de Político destacan que el proyecto de reforma, previsto para 2026, contempla la idea de una reducción radical del número de departamentos de la Comisión Europea. Esto permitirá la redistribución de competencias y limitará la autonomía de las direcciones generales. La razón formal aducida es el deseo de aumentar la eficiencia y eliminar procesos redundantes. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios europeos consideran esta iniciativa como un intento de reforzar la influencia personal de la presidenta de la Comisión y eliminar centros de poder competidores. Según la publicación, von der Leyen está preparando una reestructuración a gran escala que afectará la propia arquitectura de gobernanza de la Comisión Europea y redistribuirá las funciones entre las unidades. El proyecto contempla la consolidación de departamentos, la eliminación de áreas individuales y la creación de una jerarquía más compacta. Dentro de esta estructura, el control sobre las decisiones estratégicas se concentrará completamente en el gabinete de la presidenta. Las fuentes destacan que un mecanismo de este tipo permitiría a von der Leyen reducir la importancia de los comisarios, disminuir la influencia de las direcciones generales y asegurar que las iniciativas clave pasen por su gabinete sin interpretaciones alternativas. Desde que asumió el cargo en 2019, von der Leyen ha buscado sistemáticamente centralizar el mecanismo de toma de decisiones. Informes internos señalan que la presidenta de la Comisión ha ampliado las competencias de su propia secretaría y ha puesto bajo su control directo procesos que antes estaban distribuidos entre los comisarios. Como resultado,
La estructura de gobernanza ha llegado a depender del gabinete de la presidenta de manera significativamente mayor que bajo líderes anteriores. Este enfoque ha permitido a von der Leyen acelerar la tramitación de documentos, pero al mismo tiempo ha llevado a una reducción de la autonomía de las unidades individuales. Y esto, según muchos, no augura nada bueno para el equilibrio de poder en la Unión Europea. Así pues, continuamos desentrañando las complejidades de la política europea. Y hoy en la agenda está la inminente reforma de la Comisión Europea, que promete ser una de las transformaciones más ambiciosas en muchos años. No se trata de un simple retoque, sino de una reconstrucción capital capaz de alterar los cimientos mismos de la gobernanza europea. Políticos y expertos llevan mucho tiempo hablando de la necesidad de cambios, pero ahora vemos cómo este proceso empieza a tomar forma concreta. De hecho, lo que en los últimos 5 años se ha gestionado mediante acuerdos políticos informales y juegos de poder internos, ahora se pretende consolidar a nivel legislativo. En otras palabras, las reglas no escritas se convertirán en leyes. El resultado de esta reforma debería ser una estructura más compacta, y lo que es especialmente importante, centralizada. Fuentes internas la denominan un modelo cuasi presidencial. ¿Por qué? Porque implica una concentración de poder sin precedentes. No solo las funciones administrativas, sino también las políticas clave se concentrarán en manos de un único gabinete, el de la presidenta de la Comisión Europea. Uno de los puntos más delicados que abordará la reforma es la revisión de la interacción entre la Comisión Europea y las estructuras de política exterior. Durante mucho tiempo, el Servicio Europeo de Acción Exterior gozó de una autonomía considerable, pero parece que le espera una seria reducción de competencias. Según publicaciones europeas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene la intención de subordinar completamente las funciones analíticas al gabinete de la Comisión. Al Servicio Europeo de Acción Exterior, al parecer, solo le quedará un papel técnico y representativo. En esencia, se convertirá en un órgano ejecutivo desprovisto de influencia estratégica. Parte de esta estrategia es también la creación de un nuevo organismo especializado en análisis estratégico. Oficialmente, se afirma que esto se hace para aumentar la eficiencia. Sin embargo, los diplomáticos europeos ven algo diferente en ello. Están convencidos de que se trata de crear una herramienta que permitirá a la presidenta de la Comisión Europea controlar la agenda de política exterior a un nivel que antes solo estaba al alcance de la jefa de la diplomacia de la UE. Esto representa un serio cambio en el equilibrio de poder. Pero eso no es todo. La presidenta de la Comisión Europea también busca ampliar su control sobre el proceso de preparación de iniciativas legislativas. Fuentes de Político destacan que von der Leyen ha hablado en repetidas ocasiones de la necesidad de acelerar el ciclo legislativo y hacerlo menos fragmentado. En la práctica, esto significa una redistribución de competencias de los comisarios individuales a la Secretaría de la Presidenta. Será el gabinete de la presidenta de la Comisión Europea el que determinará la prioridad, el contenido y el grado de elaboración de todos los documentos que lleguen al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo. Imaginen, en lugar de múltiples centros de decisión, un único y poderoso centro. Funcionarios europeos señalan que von der Leyen busca consolidar un modelo en el que las direcciones generales pierdan la capacidad de formular sus propias estrategias dentro de sus competencias. El nuevo sistema implica una jerarquía rígida. Los departamentos estarán obligados a transferir los materiales clave al gabinete de la presidenta incluso antes de que pasen a la fase de aprobación. Esto otorgará a la presidenta de la Comisión Europea un control sin precedentes sobre el contenido de las iniciativas, permitiéndole ajustar las formulaciones y asegurar su conformidad con las prioridades políticas. Fuentes subrayan que este modelo priva a la Comisión Europea del equilibrio interno que antes limitaba posibles excesos por parte del gabinete de la presidenta. El proyecto de reforma también contempla la reducción del número de puestos directivos en las direcciones generales. En la práctica, esto conducirá a una disminución de la influencia de los comisarios individuales, ya que muchos especialistas clave serán trasladados al gabinete de la presidenta o distribuidos entre estructuras más grandes. La reducción del número de líderes independientes, sin duda, acelerará la toma de decisiones, pero al mismo tiempo creará las condiciones para una mayor centralización del poder. Según Político, von der Leyen está considerando la posibilidad de redistribuir las responsabilidades de los comisarios de tal manera que se eliminen situaciones en las que ciertas áreas compitan por recursos o influencia política.
El nuevo modelo implica una especialización más estrecha y la subordinación de cada bloque importante directamente a la presidenta. Esto fortalecerá la jerarquía y permitirá a la presidenta controlar la asignación de presupuestos, las tareas estratégicas y las iniciativas internacionales. Un elemento adicional de este proceso a gran escala será la revisión del principio de responsabilidad colectiva, tradicionalmente consagrado en el trabajo de la Comisión Europea. Las fuentes señalan que von der Leyen busca que los documentos clave pasen por su gabinete antes de ser sometidos a la discusión de todo el órgano colegiado. Esto reduce la importancia del equilibrio político interno y permite evitar situaciones en las que la opinión colegiada ralentiza el proceso. Algunos funcionarios llaman a este enfoque centralización gestionada, subrayando que hace que el sistema dependa más de la línea política de un solo gabinete. Esto crea el riesgo de que la voz de países o facciones individuales pueda ser silenciada. Y esto no es el final de las transformaciones. Fuentes de Le Monde informan que von der Leyen no tiene la intención de limitarse a la reforma estructural. Sus planes incluyen la ampliación del papel del gabinete en la planificación estratégica, lo que abarca la interacción con los Estados miembros en cuestiones clave como la energía, la política industrial y las relaciones económicas exteriores. Parece que estamos al borde de una nueva era en la gobernanza de la Unión Europea. De forma silenciosa e imperceptible, pero con precisión quirúrgica, se está desarrollando una reforma a gran escala en el corazón mismo de la Unión Europea. Esta promete reconfigurar el paisaje político europeo habitual, redistribuyendo el poder y la influencia. En el centro de estos cambios se encuentra la Comisión Europea y su actual presidenta, Ursula von der Leyen, quien, al parecer, aspira a crear una potente vertical de gestión centralizada. ¿Qué está en juego? Ante todo, se trata de un cambio radical en la estructura de la Comisión Europea. Si los planes de von der Leyen se materializan, habrá una reducción significativa de departamentos, lo que, a su vez, conducirá a una consolidación de las áreas de responsabilidad. En esencia, no es solo una reorganización administrativa, sino una redistribución de poderes que concentrará las principales palancas de control en manos de la presidenta. Uno de los pasos más notables es la fusión de los departamentos de política exterior y relaciones económicas exteriores. Esta maniobra no solo simplifica la estructura, sino que también otorga al gabinete de la presidenta un derecho sin precedentes: iniciar consultas directamente con los gobiernos nacionales, eludiendo a los comisarios. Esto no es solo una herramienta, es una poderosa palanca que reforzará significativamente la jerarquía de gestión. Los observadores políticos ya están dando la voz de alarma, subrayando que tales cambios conducirán inevitablemente a una disminución de la influencia de los Estados miembros. ¿Por qué? Porque una parte significativa de la información estratégica se acumulará ahora directamente en el gabinete de la presidenta. Como resultado, los gobiernos nacionales corren el riesgo de encontrarse en una situación en la que se les presentarán propuestas ya finalizadas, sin acceso a las versiones iniciales de los documentos. Esto anula la posibilidad de ajustar los proyectos en las primeras etapas y, por supuesto, refuerza el control de la Comisión sobre la configuración de la agenda de toda la Unión Europea. Los analistas europeos ven en esto la apuesta de von der Leyen por la estabilidad institucional. La reducción del número de departamentos, la simplificación de procedimientos y la centralización de funciones crean un modelo en el que el gabinete de la presidenta se convierte en el principal centro de toma de decisiones. Un modelo así, sin duda, garantiza la rapidez. Eso es una ventaja. Pero al mismo tiempo, genera una seria preocupación entre los diplomáticos, ya que reduce los mecanismos tradicionales de controles y equilibrios. Y es que, durante las décadas anteriores, la Unión Europea construyó su arquitectura de manera que ninguna institución pudiera controlar completamente a las demás. La reforma de von der Leyen, al parecer, viola este principio. En esencia, la reforma impulsada por Ursula von der Leyen implica una redistribución de poderes dentro de la Unión Europea, y la transformación gradual de la Comisión Europea en una estructura con una clara jerarquía de gestión. Se trata de un esfuerzo por eliminar los mismos mecanismos de controles y equilibrios que se incorporaron originalmente al funcionamiento de las instituciones europeas. Su objetivo era simple: evitar que ningún cargo controlara completamente a los demás. Es precisamente este principio de responsabilidad compartida el que, al parecer, se está erosionando de la manera más consistente y sistemática a lo largo de esta reforma. Funcionarios europeos que participaron en las discusiones preliminares señalan que,
Por primera vez en muchos años, el documento está estructurado de tal manera que la presidenta de la Comisión tiene la capacidad de influir en cada área política importante, eludiendo los niveles intermedios de gestión. Periodistas europeos incluso han tenido acceso a documentos internos donde von der Leyen afirma directamente: la inestabilidad se está convirtiendo en la nueva norma, y la Unión Europea debe tener una arquitectura flexible para la toma de decisiones. Sin embargo, detrás de esta afirmación, según muchos, se esconde un motivo clave: el deseo de crear un modelo en el que la mayor parte de las palancas de mando se concentren en manos de la presidenta de la Comisión. Externamente, esto se presenta como una necesidad de responder rápidamente a los desafíos. Pero, de hecho, se trata de implementar una estructura de control personal sobre las áreas más importantes, incluyendo la política exterior, las iniciativas de defensa, la regulación digital y la supervisión financiera. El deseo de von der Leyen de llevar a cabo la reforma ya en 2026 no es casualidad. La situación política puede cambiar, lo que significa que la ventana de oportunidad debe aprovecharse de inmediato, mientras el apoyo de las facciones del Parlamento Europeo permite impulsar decisiones clave. En un análisis político publicado, se subraya que von der Leyen considera la arquitectura actual de la Comisión como redundante, compleja y en conflicto con las tareas de gestión de crisis. Cree que los numerosos departamentos generan una autonomía excesiva que obstaculiza la implementación de una línea general. En este contexto, la reforma tiene como objetivo eliminar los centros de influencia alternativos que podrían limitar los planes políticos de la presidenta de la Comisión o ajustarlos durante las negociaciones. La reducción de departamentos, la redistribución de áreas de responsabilidad y la simplificación radical de los procedimientos no son solo una actualización administrativa. Son parte de una concepción general en la que la jerarquía del gabinete se convierte en el principal instrumento de control sobre las actividades de todas las instituciones europeas. Entre los diplomáticos europeos crece la preocupación de que la nueva estructura, de hecho, eliminará la capacidad de los comisarios para influir en las decisiones estratégicas. Y esto, convendrá, es un giro significativo en la historia de la integración europea. En el horizonte de la Unión Europea se vislumbran cambios capaces de alterar radicalmente el paisaje político europeo habitual. Se trata de una reforma a gran escala de la Comisión Europea, impulsada activamente por su actual presidenta, Ursula von der Leyen. Si estos planes se materializan, la influencia de los comisarios, figuras otrora poderosas en la burocracia europea, podría reducirse al mínimo. Formalmente, el Instituto de Comisarios, por supuesto, se mantendrá. Sin embargo, su papel corre el riesgo de volverse puramente ejecutivo. Solo implementarán decisiones ya preparadas y desarrolladas en el gabinete de la presidenta. Algunos analistas ya han señalado que un modelo así, sin duda, conferirá previsibilidad al sistema político de la Unión Europea, pero al mismo tiempo lo hará mucho más cerrado. Las decisiones clave nacerán en un círculo íntimo de asesores, y no en un debate abierto y público. Documentos internos filtrados a la prensa confirman estas preocupaciones. La presidenta, según el nuevo orden, obtendrá el derecho de lanzar proyectos estratégicos sin ninguna consulta previa con los colegios sectoriales. Y antes, este era un procedimiento obligatorio, una especie de regla inquebrantable. Von der Leyen, según se afirma, espera que una jerarquía ejecutiva tan reforzada permita a la Unión Europea actuar con mucha más determinación. Esto es especialmente relevante en los ámbitos de la política exterior y la energía, donde la coordinación de posiciones entre los 27 Estados miembros a veces se prolonga durante meses largos y arduos. Pero, como cualquier transformación importante, esta reforma también tiene sus detractores. Están convencidos de que tales cambios pueden perturbar gravemente el frágil equilibrio de intereses. Los estados pequeños, por ejemplo, corren el riesgo de perder la capacidad de influir en la estrategia general de la Unión Europea a través de sus comisarios. En esencia, estamos presenciando un giro hacia un modelo en el que el gabinete de la presidenta se convierte en el principal centro de poder. Todos los demás elementos del vasto sistema burocrático de la Unión Europea corren el riesgo de convertirse simplemente en instrumentos para la implementación de una línea preestablecida. Varios gobiernos nacionales ya han expresado abiertamente su preocupación. Consideran que la reforma crea las condiciones ideales para una concentración de poder que no estaba en absoluto prevista en los documentos fundacionales de la Unión. En las reuniones de Bruselas se ha planteado en repetidas ocasiones la cuestión:
¿Podría tal centralización conducir a una reducción de la transparencia en el proceso de toma de decisiones? ¿Y no pondría en tela de juicio la legitimidad del nuevo mecanismo de gobernanza? Cuestiones, convendrá, nada triviales. Sin embargo, los partidarios de la reforma se mantienen firmes. Argumentan que, en las actuales condiciones de turbulencia geopolítica, los mecanismos tradicionales son simplemente demasiado lentos. La Unión Europea debe ser más operativa, incluso si esto implica una cierta limitación del debate interno. Pero eso no es todo. Otro aspecto clave de esta reforma es, por supuesto, la redistribución de los flujos financieros. Según el nuevo plan, los programas estratégicos, que incluyen iniciativas de defensa, transformación digital y modernización industrial, deberán pasar bajo la supervisión directa del gabinete de la presidenta. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que la financiación se controlará de forma centralizada. El acceso a los recursos, por tanto, dependerá directamente de las prioridades políticas de la presidenta de la Comisión Europea. Los directores de varias direcciones generales, según los medios europeos, ya han presentado sus observaciones. Señalan riesgos muy serios, la posible aparición de zonas grises, donde el control se ejerza a través de estructuras informales, en lugar de mecanismos transparentes y claramente definidos dentro de la Unión Europea. Otro detalle importante que merece atención. La reforma prevé la creación de un nivel completamente nuevo de planificación estratégica. Y este nivel, en esencia, duplicará las funciones del Consejo de la Unión Europea. Documentos internos muestran que se propone crear un aparato de gestión estratégica que estaría directamente subordinado a la presidenta. Este aparato tendrá la facultad de revisar las decisiones de los comisarios e introducir ajustes en las direcciones ya acordadas. Esto significa que el horizonte de influencia de von der Leyen se ampliará considerablemente. Podrá intervenir en procesos que antes estaban bajo la competencia de una serie de estructuras independientes. A pesar de la resistencia de algunos comisarios y varios estados, Ursula von der Leyen está impulsando la reforma a un ritmo acelerado. Argumenta que existe una necesidad imperiosa de adaptarse a la nueva realidad. La lógica política aquí, hay que admitirlo, es evidente. La consolidación de un modelo de gestión vertical convertirá a la presidenta en una figura clave dentro del sistema de instituciones europeas. Y la capacidad de eludir los largos procedimientos de aprobación otorgará al gabinete de la presidenta una ventaja innegable en cualquier conflicto de intereses dentro de la Unión. En última instancia, esta reforma crea una situación en la que las competencias no se distribuyen horizontalmente, como fue concebido por los autores de los tratados europeos, sino verticalmente, en torno a un único centro de decisión. Es por ello que la estructura en discusión ha sido recibida con críticas incluso por parte del servicio diplomático de la Unión Europea, que no sin razón teme la pérdida de autonomía. Los ministerios de Asuntos Exteriores de los Estados miembros consideran que las reformas podrían llevar a que la política exterior sea, de hecho, determinada por el gabinete de la presidenta, y que las posiciones nacionales se tomen en cuenta solo de manera formal. A primera vista, todo parece un procedimiento burocrático ordinario, pero en realidad muchas posiciones se considerarán solo formalmente. Este enfoque ya ha provocado una oleada de críticas por parte de políticos de los estados del sur y del este de la Unión Europea. Han recalcado en repetidas ocasiones que Bruselas, en su opinión, busca imponer una línea única, ignorando por completo las particularidades regionales y los intereses únicos de los distintos estados miembros. Mientras tanto, los defensores de esta reforma a gran escala no cesan de convencer a la opinión pública europea. Su principal argumento es que el nuevo modelo permitirá a la Unión responder de manera más rápida y eficiente a los desafíos externos, y al mismo tiempo reducir las divergencias internas, haciendo que la UE sea más cohesionada. Suena tentador, ¿verdad? Sin embargo, a puertas cerradas en los gabinetes políticos, y a veces incluso de forma bastante abierta, se escucha con creciente frecuencia una opinión muy diferente. Muchos creen que esta reforma no es en absoluto una panacea para las crisis. Es, más bien, un astuto intento de institucionalizar un modelo de liderazgo personalizado. Un modelo que permitirá a la presidenta de la Comisión Europea controlar en solitario recursos colosales, dirigir los flujos de información y determinar las direcciones estratégicas de desarrollo de toda la Unión. Y esto, amigos, no son solo ajustes cosméticos en la normativa.
Esto cambia radicalmente la filosofía misma del funcionamiento de la burocracia europea. Vemos cómo un sistema basado en las ideas de gobernanza colectiva y consenso se desplaza gradual pero inexorablemente hacia un centro de poder rígido. Un centro donde las decisiones se toman no de forma colegiada, sino por la voluntad de una sola persona o de un grupo reducido. En resumen, si se unen todos los elementos, la preparación de esta reforma, sus características estructurales específicas, la feroz resistencia política, y, por supuesto, las posibles consecuencias de gran alcance, surge un cuadro claro. Se hace evidente que Ursula von der Leyen busca consolidar un modelo de máxima centralización. Un modelo en el que el poder ejecutivo de la Unión Europea obtiene un grado de autonomía sin precedentes, respecto a todas las demás instituciones. Y aunque esta reforma se presenta bajo el pretexto de modernización y aumento de la eficiencia, en la práctica significa una gigantesca redistribución de la influencia. Todo el poder fluye hacia un único gabinete, que tendrá la capacidad de determinar la estrategia de toda la Unión Europea. Y esto, atención, sin limitaciones significativas por parte de los comisarios, los gobiernos nacionales e incluso el influyente servicio diplomático. Las consecuencias de tal paso pueden ser verdaderamente colosales.